La Biblia, como una fuente inagotable de sabiduría y guía espiritual, nos presenta historias que trascienden el tiempo y brindan lecciones relevantes para todas las épocas. Una de estas historias es la de Acán, un hombre cuyo intento de robar a Dios tuvo consecuencias devastadoras, revelando las complejas interacciones entre la humanidad y la divinidad, y nos insta a reflexionar sobre nuestra relación con lo sagrado y las implicaciones de nuestras acciones. En este video, exploraremos a profundidad la historia de Acán, su contexto cultural y espiritual, las ramificaciones de su decisión y las lecciones contemporáneas que podemos extraer. La historia de Acán se desarrolla en el contexto de la conquista de Canaán por parte de los israelitas, un episodio central en la narrativa bíblica que se encuentra en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Acán fue uno de los israelitas que participaron en la conquista de Jericó, una fortaleza impenetrable, ciudad que Dios había entregado en manos de los israelitas. Sin embargo, Dios había ordenado que todos los tesoros de Jericó fueran consagrados a Él y que nada debía ser tomado como botín personal. La cultura de esa época confería un significado profundo a la consagración y al respeto por lo sagrado. Acán y su tribu, los de la tribu de Judá, conocían las tradiciones y los mandamientos divinos, lo que hace su acción aún más impactante. Acán, guiado por la codicia y la búsqueda del beneficio personal, rompe la consagración divina al esconder una porción del botín de Jericó bajo su tienda. Este acto no solo desafía la voluntad de Dios, sino que también revela la fragilidad humana ante la tentación material. Su elección es una manifestación del deseo humano de poseer y controlar, incluso a expensas de lo que se considera sagrado. Esta decisión desencadena una serie de eventos que nos conducen a comprender la naturaleza implacable de las consecuencias de nuestras acciones. El pecado de Acán no solo fue un acto de desobediencia, sino también un intento de robar a Dios. A través de su acción, Acán mostró una falta de respeto hacia la santidad de los objetos consagrados y la autoridad de Dios. Su codicia lo llevó a tomar lo que no le pertenecía y a ocultarlo en su tienda, pensando que nadie se enteraría de su acción. Sin embargo, Dios reveló el pecado de Acán a Josué, quien confrontó a Acán y lo llevó a confesar su transgresión. Las consecuencias del pecado de Acán fueron severas. No solo Acán fue condenado a muerte, sino que también su familia y posesiones sufrieron el mismo destino. Esto no solo resalta la gravedad del pecado, sino también cómo nuestras acciones pueden afectar a quienes nos rodean. Además, la historia de Acán resalta la importancia de la responsabilidad personal y la necesidad de rendir cuentas por nuestras decisiones. La historia de Acán trasciende las páginas bíblicas, ofreciendo lecciones relevantes para la sociedad actual. En un mundo donde las posesiones y el poder a menudo prevalecen, la historia de Acán nos recuerda que la tentación de buscar el beneficio propio en detrimento de los valores espirituales es un desafío perenne. Además, nos confronta con la realidad de que nuestras elecciones no solo afectan nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Así como la familia de Acán sufrió las consecuencias de su decisión, nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en nuestra comunidad y nuestras relaciones. La historia de Acán contiene varias lecciones espirituales significativas. En primer lugar, nos recuerda la santidad de Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. También destaca cómo la codicia y el egoísmo pueden llevarnos por un camino destructivo, separándonos de la voluntad divina. A través de la historia de Acán, aprendemos que nuestras acciones
no pasan desapercibidas para Dios y que la confesión y el arrepentimiento son fundamentales para la restauración de nuestra relación con Él. La historia de Acán también nos insta a considerar cómo percibimos lo sagrado en nuestras vidas. En una era donde los valores espirituales a menudo ceden ante la búsqueda de la gratificación inmediata, la historia de Acán nos exhorta a contemplar la importancia de la humildad y el respeto ante lo divino. La historia nos recuerda que no podemos manipular ni robar la voluntad de Dios para satisfacer nuestros deseos egoístas y que tal intento solo resulta en la desolación espiritual y emocional. Aunque la historia de Acán ocurrió en un contexto antiguo, sus lecciones son relevantes en el mundo actual. Vivimos en una sociedad donde la codicia y el materialismo son comunes y donde las personas a menudo buscan su propio beneficio a expensas de los demás. La historia de Acán nos llama a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a considerar cómo nuestras acciones pueden afectar a quienes nos rodean. También nos invita a examinar si estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas o si estamos tratando de robar de su gloria y autoridad para nuestro propio beneficio. En conclusión, la historia de Acán es una poderosa advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la codicia. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de obedecer los mandamientos divinos, reconocer nuestras debilidades y buscar la redención a través del arrepentimiento. Su historia nos insta a vivir con integridad, a valorar la santidad de Dios y a considerar las consecuencias de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. En última instancia, la historia de Acán nos muestra que nuestras elecciones no solo están limitadas al ámbito individual, sino que también afectan nuestro compromiso con lo sagrado y nuestra relación con Dios. Nos invita a cuestionar nuestras motivaciones y a examinar nuestras acciones a la luz de los principios espirituales. A través de esta historia se enfatiza la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto ante lo divino. Asimismo, nos advierte sobre los peligros de ceder a la tentación materialista y cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas en nuestra vida y en la vida de los demás. La historia de Acán es un recordatorio de la constante lucha entre lo terrenal y lo divino, y una invitación a elegir con sabiduría y humildad en nuestra búsqueda de significado y trascendencia espiritual. Si te interesa explorar más sobre el papel de Acán en la conquista de Jericó y su implicación en el plan divino, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir tus opiniones sobre esta historia tan rica y significativa. Dios te bendiga rica y abundantemente.